Bien. Bueno, hola, buenos días. Hoy vamos a ver el práctico de regresión lineal simple. Lo que vamos a hacer hoy es resolver el primer ejercicio. Le vamos a mostrar cómo se resuelve en forma manual. También lo vamos a resolver con Infostat. Y después los demás ejercicios se resuelven de manera similar. Al igual que los otros prácticos, al final del archivo se entran todas las fórmulas que vamos a usar para resolver los ejercicios. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces en este práctico de regresión lineal simple? Lo que vamos a hacer es hacer un modelo de regresión, porque lo que queremos hacer es encontrar cuál es la tendencia de y en función de x. Acá en regresión lineal simple lo que vamos a buscar cuál es la relación que existe entre dos variables cuando estas variables son numéricas. ¿Sí? Bueno, ahora leamos el enunciado del problema y vamos a ir agregando algunos conceptos que han visto en la clase teórica del miércoles. Bueno, este primer ejercicio dice, con el tiempo, la cantidad de leche producida por un animal decrece luego de la aparición. El granjero desea expresar esta relación por medio de una ecuación. Los datos reunidos son los siguientes. Entonces, fíjense que tenemos acá en la primera fila tenemos los litros de leche por día y abajo tenemos los días en los cuales el granjero hizo esas mediciones. Entonces, tenemos que a los 10 días tenemos 12 litros, a los 30 días 11, 48 y así sucesivamente. Fíjense, entonces, lo importante acá que ustedes tienen que lograr fijarse o determinar es que, fíjense que tenemos dos variables, entonces tenemos los días y los litros de leche por día. Los días se corresponden a lo que sería nuestra variable independiente, que es la variable X. Esta variable independiente es una variable que la fija el indicador, ¿sí? Y después tenemos litros por día, es nuestra variable dependiente o variable y, que es nuestra variable respuesta. Entonces pongamos acá, días es la variable X, que es la variable independiente, y litros por día es la variable y, que es la variable respuesta o variable dependiente. Bien. Veamos qué nos dice el enunciado del problema. Entonces, el punto A. El punto A dice graficar y encontrar la ecuación de regresión. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es este gráfico que es un gráfico de dispersión. Por medio de este gráfico de dispersión, lo que vamos a buscar es ver cómo es la relación entre estas dos variables. En el eje vamos a poner los días y en el eje Y vamos a poner los litros de leche por día. Fíjense que cada punto es cada una de las observaciones en donde tenemos para el eje, para este primer punto, tenemos que es los días que han transcurrido son 10 y la cantidad de litros de leche por día, entonces en ese día son 12. Después tenemos este otro punto que es para el día 30 y le corresponden 11 litros de leche y van marcando todos los puntos. Entonces, una vez que marcamos todos los puntos, podemos ver qué es lo que nos muestra este gráfico. Nos va a mostrar nos va a dar una idea de la relación que hay entonces entre los días y la cantidad de leche producida por día. Si lo vemos y lo analizamos, podemos observar que a medida que transcurren los días, disminuye la cantidad de leche que se produce por día. Bueno, entonces lo que vamos a hacer, fíjate, veamos lo que nos dice el punto A.
El punto A dice la ecuación de regresión. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hacer este gráfico que ven acá, que se llama un gráfico de dispersión. Este gráfico de dispersión nos permite ver cuál es la relación que hay entre las dos variables que estamos analizando, entre la variable dependiente y la variable independiente, que es la variable X. Entonces, para hacerlo, van a ir en el eje X, van a poner los valores de la variable independiente, y en el eje Y los valores de la variable dependiente. Entonces, fíjense cómo para este punto se corresponde que el día 10 y los litros son 12. Este otro punto es para el día 30 y 11 litros. Y así sucesivamente marcan todos los puntos. ¿Qué es lo que nos muestra este gráfico? Este gráfico podemos ver cómo a medida que transcurren los días disminuye la cantidad de litros de leche por día. Entonces, lo que nos permite ver este gráfico es la tendencia, o nos muestra la tendencia que tienen nuestros datos. Y lo que nosotros queremos hacer es buscar una recta, ¿no? Por medio de la regresión, lo que queremos hacer es encontrar una recta que mejor ajuste a esta tendencia que muestran nuestros datos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Para poder buscar y esa recta, entonces, si quieren la anotemos acá, vamos a poner nuestra recta de regresión es esta la fórmula, es Y igual a más B por X, en donde A es la ordenada al origen y B es la pendiente de nuestra recta. Fíjense un detalle acá, cuando nosotros tengamos este tipo de relación en donde a medida que incrementan los días, como en nuestro ejemplo, y disminuye la producción de leche por día, lo que vamos a tener acá es una pendiente negativa, ¿sí? Eso es lo que ocurre cuando tenemos un gráfico de esta manera. En otro caso, en los cuales nosotros tengamos que, a medida que aumentan los valores de X, aumentan los valores de Y, en ese caso nuestra pendiente va a ser positiva. Entonces, en este caso vamos a tener una pendiente positiva y en este caso nuestra pendiente va a ser negativa. Ahora, ¿qué pasa cuando nuestra pendiente, veamos acá, cuando nuestra pendiente sea igual a 0? O sea, cuando a medida que aumentan los valores de X y se mantiene constante. Entonces, en esos casos, B, o sea, la pendiente, es igual a 0. ¿Sí? Bueno, entonces, teniendo eso en cuenta, vamos a avanzar un poco, vamos a ver que para poder encontrar esta recta de regresión, vamos a tener que hacer algunos cálculos que vamos a hacer ahora. Vamos a ver cómo los resolvemos. Entonces, vamos acá. Para la resolución de ejercicios de regresión es importante generar 3 columnas nuevas. Fíjense, lo que hicimos acá es que esta tabla, que la teníamos en forma horizontal, la pusimos en forma vertical para poder trabajar los valores. Entonces, lo primero que hacemos, entonces, con nuestra variable independiente, vamos a sumar todos los valores. Esto es la suma de todos los días. Vamos a sacarle el valor promedio de esto. Luego, para nuestra variable Y, vamos a hacer lo mismo, vamos a sumar y vamos a sacar el valor promedio. Luego vamos a agregar estas 3 columnas que ven acá, en donde tenemos, en la primera columna, vamos a hacer el producto de X por Y. Entonces, acá es 10 por 12, 120, 30 por 11, y así van multiplicando,
y vamos a obtener, vamos a hacer la suma de esto y obtenemos este valor. Acá, fíjense, acá esto es al cuadrado, esto es x al cuadrado, chicos, fíjense, acá hay un... Esto es x cuadrado y acá es y al cuadrado. Vamos entonces, el valor de x, que es acá, si quieren lo agreguemos para que no se olviden. Esto es x, esto es y. Entonces, el valor de x en esta columna vamos a elevar cada valor de x al cuadrado y luego lo vamos a sumar. Igual hacemos con nuestra variable y, cada valor lo elevamos al cuadrado y luego lo sumamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces ahora con estos valores que hemos obtenido? Con estos valores vamos a calcular estos elementos que tenemos acá para poder después, no se olviden que lo que estamos haciendo es buscar el valor de mi recta de regresión. Entonces, este primer cálculo, fíjense que tenemos acá, lo que se llama, esto es la suma de cuadrados de x. Esta fórmula se encuentra abajo, como ya les había dicho, es igual a la sumatoria de los x cuadrados menos este término, que es la sumatoria de los x elevados al cuadrado sobre n. Fíjense acá quién es n. N, ¿a qué va a ser igual? N va a ser igual al número de pares de datos que yo tengo. Entonces, fíjense que acá tenemos 6 pares de datos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Eso no vayan a querer poner 12 porque es incorrecto. O sea, son 6 los pares de datos. Entonces, reemplazamos los valores, la suma de los x cuadrados, lo busquemos en nuestra tabla. Es este valor, 12.350, reemplazamos, menos, acá es la sumatoria de x y eso elevado al cuadrado. Entonces veamos, la sumatoria de x, que es 250, y ese valor, ven acá, elevado al cuadrado sobre 6. Entonces, la suma de cuadrados de x nos da este valor, 1933,34. Después vamos a calcular este otro valor, que es la suma de cuadrados de y. Entonces, de la misma manera, esta fórmula es la sumatoria de y de los y al cuadrado menos este término, que es la sumatoria de los y elevado al cuadrado sobre n. Reemplazamos, igual que recién, veamos de dónde sacamos los valores. Entonces, la sumatoria de los y al cuadrado, busquemos acá, la sumatoria de los y al cuadrado, 523, menos la sumatoria de los y eso lo elevamos al cuadrado. Entonces busquemos acá, la sumatoria de los y es 55 y ese valor es el que va elevado al cuadrado sobre n. Entonces la suma de cuadrados de y nos da 18,84. Y finalmente este otro último valor que vamos a calcular, que se llama la suma de los cruzados, xy. Esto se calcula como la sumatoria de los x por y menos este término, que es igual a la sumatoria de los x por la sumatoria de los y sobre n. Reemplazamos cada valor, entonces tenemos la sumatoria de los x por y, fíjense que eso lo habíamos calculado, x por y, habíamos hecho la suma, 2115, reemplazamos, menos este término, sumatoria de x por sumatoria de y. Fíjense, sumatoria de x, 250, plus sumatoria de y, 55. Y eso sobre 6, que es nuestro n. Entonces acá
obtenemos el resultado entonces de la suma de productos cruzados X, Y, es un valor negativo. Algo que les quería comentar, fíjense que esta suma de cuadrados de X y la suma de cuadrados de Y nunca pueden dar negativo. Así que eso ténganlo en cuenta porque cuando resuelvan los ejercicios, hay veces que les das valores negativos y eso les puede marcar que están haciendo alguna operación mal. Bueno, ¿para qué nos sirven todos estos valores que hemos calculado? Entonces, todos estos valores nos van a servir para poder hacer, con el método de mínimos cuadrados, hacer la estimación de beta y calcular nuestro B de nuestra recta estimada. Acuérdense que esto es lo que estamos buscando, esta recta de regresión. Y también poder estimar el valor de alfa en nuestra muestra, que es A. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular este valor de B? Es igual a la suma, es igual a la suma de productos cruzados sobre la suma de cuadrados de X. Entonces, reemplazamos los valores, simplemente, que ya los tenemos calculados. Este es el valor negativo, fíjense que nos había dado acá, sobre 1933,34, que era la suma de cuadrados de X. Fíjense, acá está. Y nos da el valor de B, que es la pendiente en nuestra ecuación de regresión. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es, vamos a estimar el valor de alfa en el método de mínimos cuadrados. Entonces, el valor de A es igual a la sumatoria de los Y menos B, que es la pendiente, que es el valor que hemos calculado recién, por la sumatoria de X, todo eso sobre N. Entonces, directamente reemplazamos los valores y hacemos los cálculos y encontramos que A, que es la ordenada al origen, es igual a 12,97. Entonces, ahora sí, con estos valores estamos en condiciones de construir nuestra ecuación de regresión. Y queda como Y igual a 12,97 menos, porque la pendiente es negativa, 0,09 de X. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Entonces, acuérdense que ahora lo que vamos a hacer es validar este modelo. Vamos a ver si esta ecuación ajusta a nuestros datos. Entonces, para poder validar el modelo, lo que vamos a hacer primero es lo que nos pide este punto B, que es probar la hipótesis de beta igual a 0. Entonces, leamos qué es lo que dice acá. Este procedimiento de contraste de hipótesis nos sirve para definir si en la población existe una pendiente. Si beta es igual a 0, en la población la recta es horizontal y en consecuencia al variar X no varía Y. Esta prueba de validación siempre debe hacerse. Entonces, si se acepta la hipótesis nula, el análisis se termina en este punto concluyendo que no hay regresión de Y en X. Entonces, acuérdense que es lo que habíamos visto cuando les explicaba el diagrama de dispersión. Lo que me está diciendo ahí es este caso. Entonces, cuando no hay regresión de Y en X, es cuando ocurre esto. Cuando nuestra pendiente es igual a 0, entonces a medida que cambian los valores de X, Y permanece constante. Ahora, si estamos en el caso en donde si rechazamos la hipótesis nula, sí vamos a continuar con el análisis. Entonces, para este contraste de hipótesis, vamos a seguir los 5 pasos que ya vimos en el práctico anterior. Entonces, el primer paso es plantear la hipótesis nula, que es nuestra hipótesis nula es beta igual a 0, y podemos leerla como que no hay regresión de Y en X. La hipótesis alternativa es que beta es distinta de 0
y ahí decimos que existe regresión de y en x. Luego fijamos alfa, 0,05. Nuestro estadístico de prueba es t con n-2 grados de libertad. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer entonces, si se acuerdan, es calcular este estadístico de prueba t. Fíjense, acá se encuentra, perdón. Entonces, la fórmula para calcular nuestro estadístico de prueba está acá. Entonces, es igual a b, que es la pendiente, menos nuestro valor de beta, que hemos dicho que es 0, sobre S sub B. ¿Cómo vamos a calcular? Entonces, para poder calcular nuestro estadístico, vamos a tener que encontrar este valor que no lo teníamos calculado. El desvío de B va a ser igual a S sobre la sumatoria sobre la raíz de la sumatoria de x cuadrado. ¿Cómo hacemos entonces? Veamos que no teníamos este valor del desvío de B. Entonces lo vamos a calcular. Vamos a calcular la varianza de B. Esa es igual, la fórmula es la sumatoria de los y cuadrado menos b por la sumatoria de los productos cruzados sobre n-2. Reemplazamos los valores, acuérdense que todo esto ya lo tenemos calculado en la tabla de arriba. Entonces vamos reemplazando los valores. N era 6 menos 2, 6 menos 2, y encontramos que nuestra varianza de B es igual a 0,6708. Sacamos raíz para encontrar el desvío y es igual a 819. Entonces, venimos a este paso, reemplazamos los valores y nos queda finalmente que el desvío de B es igual a 0,02. Entonces, ahora sí, podemos reemplazar los valores en nuestro estadístico de prueba. Entonces, ponemos el valor de la pendiente, menos 0,09, menos el valor de beta, 0, sobre 0,02. Y entonces encontramos el valor de nuestro estadístico de prueba, menos 4,5. ¿Cuál era el paso que sigue a esto? Es lo que tenemos que hacer, es definir la crítica. Para T, y tenemos 6 menos 2, acuérdense que habíamos dicho que era n menos 2 los grados de libertad, es 4. Entonces, vamos a buscar en nuestra tabla T. Vamos a la tabla T. Fíjense cómo es un contraste tenemos de desigualdad. Lo que hacíamos es dividíamos entre las dos colas nuestro valor de alfa. En nuestro caso, nuestro valor de 0,05, por lo tanto, al dividirlo en las dos colas, vamos a entrar por la columna de alfa de 0,025. Entonces, entramos por esta columna y en los grados de libertad habíamos dicho que era 6 menos 2, 4. Entonces, nuestro valor crítico es 2,776. Veamos cómo marcamos en nuestra curva estos valores. Entonces, la región de rechazo va a quedar determinada entre los valores de menos infinito y menos 2,776. Y hacia la cola derecha vamos a tener desde 2,776 hasta más infinito. Veamos entonces dónde se ubica nuestro valor de T calculado. Es menos 4,5. Entonces, nuestro valor de T calculado va a caer en la región de rechazo de la hipótesis nula.
acá menos 4,75 me parece que es el valor. No, 4,5. Entonces, menos 4,5 es el valor de nuestro t cálculo. Cae en la zona de rechazo de la hipótesis nula. Entonces, ahora ya estamos en condiciones de concluir. Concluimos que hay regresión de y en x. Entonces, aceptamos, rechazamos la hipótesis nula. Veamos qué es lo que nos pide el punto C. El punto C dice construir un intervalo de confianza del 95% para beta e interprete. Entonces, buscamos, abajo está la fórmula de nuestro intervalo de confianza para beta, ¿sí? Entonces, veamos que es igual a menos nuestro estadístico t de alfa sobre 2 por S de B es menor que beta, menor que B, más el estadístico de prueba por S de B. Entonces, reemplazamos los valores. Fíjense que todo esto ya lo tenemos calculado del paso anterior. Y encontramos que nuestro intervalo de confianza queda comprendido entre menos 0,14 y menos 0,034. ¿Cómo vamos a interpretar este intervalo de confianza? Entonces decimos que para cada día que pasa tendremos una disminución en los litros de leche que da un animal de entre 0,14 y 0,034 litros con un 95% de confianza. Este intervalo de confianza bien lo podemos usar para la prueba de hipótesis del punto A. Recordemos que cuando el 0 no se encuentra contenido en nuestro intervalo de confianza, podemos concluir que sí hay regresión de y en x. Es decir, que cuando el 0 no está contenido en el intervalo de confianza, rechazamos la hipótesis nula. Bueno. El punto D dice calcular el coeficiente de determinación interprete. Entonces, otro paso para validar nuestro modelo de regresión también era calcular el R cuadrado, el coeficiente de determinación. Este R cuadrado, tenemos acá la fórmula, que es la pendiente elevada al cuadrado, por la sumatoria de los x cuadrados sobre la sumatoria de los y cuadrados. Reemplazamos los valores y nos queda un valor de R cuadrado de 0,83. ¿Cómo lo interpretamos a este valor? Fíjense lo que dice. Lo interpretamos como que la recta explica el 83% del modelo, o de otra manera de interpretarlo, es decir, que el 83% de la variabilidad de y es explicada por la recta de regresión estimada con la variable x. Fíjense que acá el valor de R cuadrado es 0,83. En la clase del miércoles el profesor les ha comentado que este valor cuadrado, ¿cuándo va a tener un buen ajuste? Siempre que este valor tenga sea mayor que 0,7, podemos decir que tiene un buen ajuste. Entonces vemos acá, mayor. A ver, vamos a hacer un poco mejor. Cuando el valor de R cuadrado es mayor que 0,7, podemos decir que nuestro modelo tiene un buen ajuste. El de R cuadrado está entre los valores entre 0 y 1. Cuanto más se aproxima a 1, tenemos un buen ajuste. Cuando es menor que 0,7, ya empezamos como que a ver que que nuestro modelo no ajusta,
no tiene un buen ajuste. Veamos el punto E. El punto E dice, estime la media de producción de leche en el día 35 y construya un intervalo de confianza del 95% para esta estimación. Entonces, lo que tenemos que hacer acá es, fíjense que me pide, estime la media de la producción de leche para el día 35, o sea, me da un valor particular de X. Acuérdense que los días eran nuestra variable X. Entonces, lo que tenemos que hacer es reemplazar en nuestra ecuación de regresión ese día 35, lo reemplaza esta X que está acá. Entonces, calculamos cuál es el valor de nuestro I estimado y sería 9,82. Pero estén atentos y fíjense lo que dice acá. Dice, estadísticamente es un error considerar que para el día 35 habrá una media de producción de 9,82 litros. Por eso lo que vamos a hacer es estimamos entre qué valores es posible encontrar la media para ese día. Acuérdense, esto es una estimación puntual y lo que vamos a hacer ahora es una estimación por intervalo de confianza. Entonces, usamos esta fórmula para el intervalo de confianza que queremos calcular. Reemplazamos los valores. Fíjense que acá es el I estimado para ese día determinado, que en este caso es 35. Reemplazamos los valores, todo esto ya lo tenemos calculado. En esta raíz, fíjense, lo que tenemos acá es X sub 0, es el valor de X que estamos, para el día particular que queremos saber. Entonces acá es 35 menos, esto es la media de X, que la tenemos calculada en la tabla arriba. Y veamos qué otros valores que no los habíamos visto antes. Bueno, los otros valores son los que ya veníamos trabajando. Así que reemplazamos y vamos a tener acá nuestro intervalo de confianza. Para el día 35 podremos encontrar una media de producción de entre 8,91 y 10,72 litros. Esto es la media de la producción para ese día particular 35, ¿sí? Y esto es con un 95% de confianza. Ahora, en este otro punto, me pide predecir la producción de leche en el día 35. ¿Sí? Entonces, también vamos a construir un intervalo de confianza del 95% para predicción. Entonces, fíjense que la fórmula para este intervalo de confianza es muy similar que la que vimos recién. Lo que tenemos de diferente es que en este término, en la raíz, tenemos acá un 1 que va a sumar a los otros términos. ¿Sí? Fíjense acá, y para el otro lado igual. Entonces, de la misma manera, el I estimado para el día 35, fíjense que es el mismo que ya habíamos calculado en el punto anterior. Entonces reemplazamos los valores y nos queda este resultado. Entonces, decimos que en el 35 podremos encontrar una producción de entre 7,27 litros y 12,36 litros de leche con un 95% de confianza. Bueno, acá, con este punto termina la resolución del ejercicio y lo que vamos a hacer ahora es ver cómo se lo resuelve en el programa Infostat y vamos a analizar los elementos de la salida, que es muy importante que los sepan interpretar. Entonces, voy a abrir el programa. Yo tengo acá copiado la planilla de datos. Lo que vamos a hacer entonces ahora, vamos al menú estadísticas.
Vamos al ítem que dice regresión lineal, hacemos clic ahí. Se nos abre esta pestaña. Lo que vamos a hacer, veamos acá qué es lo que nos pide. ¿Cuál es la variable dependiente? Entonces, acordémonos que la variable dependiente es litros por día y la variable regresora, nuestra variable X, son los días. Entonces, la pasamos al cuadro de la derecha, decimos aceptar. Y fíjense que ya está esto, ya viene tipeado, dice coeficientes de regresión estadísticos asociados, tabla de análisis de la varianza ordenada al origen. Eso lo dejamos como está. Fíjense que acá dice método de estimación mínimos cuadrados. Lo que sí vamos a hacer en esta solapa que dice diagnóstico, vamos a marcar acá esta parte que dice residuos estudentizados y vamos a marcar acá predichos. Fíjense qué más, y graficar residuos estudentizados versus predichos y bueno, listo. Entonces acá damos a aceptar. Bueno, lo primero que hace el Infostat es hacerme este gráfico de dispersión, que es el que hicimos a mano nosotros. Fíjense cómo ya lo habíamos interpretado, que a medida que transcurren los días, disminuye la cantidad de leche por día. Entonces lo vamos a cerrar por ahora si nos concentramos en la salida. Entonces, esta es la salida de mi análisis de regresión. Fíjense los valores que vamos a tener acá. Este valor que se encuentra es la pendiente, ¿sí? Acuérdense que era negativa, menos 0,09. 12,97 es el valor. 0,02 es el desvío de B. Y acá tenemos el intervalo de confianza para beta, ¿sí? Menos 0,14 y menos 0,004. Acá tenemos el valor de T, de nuestro estadístico de prueba. Y acá tenemos el p-valor. ¿Cómo hacíamos para saber si aceptamos o rechazamos la hipótesis nula mirando el p-valor? Acuérdense que cuando nuestro p-valor es menor a 0,05, rechazamos la hipótesis nula. Entonces estamos en ese caso porque es menor a 0,05, que es nuestro alfa. Entonces, por lo tanto, rechazamos la hipótesis. Como coincide este resultado de rechazar la hipótesis nula con los cálculos que hicimos a mano. La salida de regresión también me muestra el valor cuadrado, 0,86. Y fíjense cómo habíamos dicho que por mayor a 0,7 podemos concluir que tiene un buen ajuste. Bueno, otra cosa que podemos agregar, que vamos a ver, es cómo otra forma de validar los supuestos utilizando el Infostat es verificar, es validar si se cumplen los supuestos de regresión. Vamos para ver eso. Acuérdense que los supuestos de regresión es que los errores sean normales, independientes y que tengan homogeneidad de varianza. ¿Cómo lo vamos a ver? Vamos al gráfico de ggplot, nos sirve para ver la normalidad. Graficamos. Vamos a gráficos, ggplot, hacemos clic aquí y les decimos que los residuos. Decimos aceptar. Acá vamos a aceptar y veamos. Este gráfico, fíjense, lo que nos está mostrando es que cuando nosotros veamos que los puntos se encuentran alrededor de esta línea recta, significa que los residuos son normales.
En el caso que estos puntos hubiesen estado alejados, hubiesen tenido alguna cola o alguna forma de curva alrededor de esta recta, nos hubiese indicado que nuestros residuos no son normales, entonces no se verifica ese supuesto, por lo tanto no hubiésemos podido decir que ese modelo era válido. Entonces, pero en nuestro caso sí, de gráfico podemos ver que los residuos son normales. Lo que vamos a hacer ahora es ver cómo verificamos el supuesto de independencia y homogeneidad de varianzas. Para eso vamos a ir a gráficos, diagrama de dispersión, y vamos a los residuos en función de lo que es donde dice eje X, ponemos los predichos acá. Decimos aceptar y veamos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que mirar acá? Vemos cómo todos estos puntos se encuentran, no tienen una forma que me indique alguna tendencia o se encuentran aleatoriamente distribuidos acá en el gráfico. Entonces podemos concluir que los residuos son independientes y presentan homogeneidad de varianza. En el caso que no se cumpla este supuesto, lo que nosotros vamos a ver acá es como que los datos se agrupan y forman como una nube de puntos en forma de embudo. En ese caso, cuando veamos a una forma así, significa que están cumpliendo esos dos supuestos. Pero sí se cumplen, así que con esto termina la validación del modelo y podemos concluir que se cumplen los supuestos de regresión. Bueno, con esto terminamos la clase de hoy y fíjense que esto que les acabo de explicar está bien detallado en el apunte. Fíjense que están los pasos para que ustedes puedan hacer en el Infostat. Acá está la salida de regresión, están marcados cada uno de los elementos que tienen que tener en cuenta para en la salida. Y acá está. Entonces todo lo que acabamos de ver de la verificación de los supuestos está detallado acá en el ejercicio. Bueno, con esto terminamos el práctico de hoy. Los demás ejercicios se resuelven de manera similar, así que ustedes pueden practicar para hacer los cálculos y hacer las interpretaciones de los resultados. Bueno, chicos, muchas gracias. Hasta luego.